vamos a proceder a trabajar con el programa Gantt Project. Es un programa pensado para realizar diagramas de Gantt, es gratuito y lo podéis descargar fácilmente en la página ganttproject.biz. Dejo ahí el enlace para que lo podáis buscar. Una vez que tenemos el programa instalado, tenemos dos partes claramente diferenciadas. Una a la izquierda, que es esta zona donde vamos a ir añadiendo las actividades que va a tener nuestro diagrama, nuestro proyecto, y otro en la parte central derecha, donde vamos a ir añadiendo todas las tareas en una especie de cronograma donde también vamos a poder ver las relaciones entre ellas. Cuando ya abrimos Gantt Project, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Para ello damos a la pestaña Proyecto, Nuevo. Aquí le tendremos que poner un nombre, podemos añadir más información adicional como organización, página web o incluso una pequeña descripción. Le damos a aceptar y en la parte izquierda vamos añadiendo las tareas. Para este ejemplo voy a simular el proceso de postproducción de un cortometraje añadiendo una serie de tareas. En concreto, voy a incluir dentro de ese proceso de postproducción la sincronización del sonido directo, el montaje de la imagen, la edición de diálogos, la grabación de efectos de Foley, la mezcla y la masterización. Para ello lo que tenemos que hacer es ir añadiendo las tareas y luego ir modificando sus características y la información que aparece en su interior. Para ello, o bien damos clic en este icono de reloj, o bien botón derecho, nueva tarea. Le asignamos un nombre a la tarea, en este caso, como se trata de la fase de postproducción, vamos a poner postproducción. Esto no va a ser una tarea, sino que vamos a anidar otras tareas dentro de este grupo general. Vamos a ver a continuación. Bien, vamos a crear nueva tarea. Le vamos a poner, por ejemplo, la primera que tenemos, que es sincronización del sonido directo. Para cambiar la información dentro de esta actividad, damos doble clic y nos aparecerá un desplegable donde podemos indicar o bien la fecha de inicio y finalización de la tarea o bien la duración que va a tener esa tarea. Por ejemplo, en nuestro ejemplo hemos considerado que va a durar 2 días de trabajo. Lo podemos calcular en días, en semanas, depende del proyecto que estemos realizando. Podemos incluso cambiar el color. Vamos a elegir, por ejemplo, un verde. Le damos a aceptar y automáticamente nos va a aparecer la duración en una barrita. Si queremos anidar esta actividad dentro de de la postproducción, que es como la fase general donde van a estar incluidas todas las tareas, tenemos que pulsar en este botón. Una vez que pulsamos en este botón, se considera que esta es una tarea asociada a este proceso, al proceso de postproducción. De esta forma podemos seguir añadiendo tareas y siguiendo anidándolas al proceso de postproducción. Por ejemplo, montaje de la imagen. Con doble clic elegimos el número de días. En este caso vamos a considerar que son 5. Ahora mismo está anidado al proceso de postproducción, pero podemos desanidarlo pulsando aquí. ¿Vale? Una cosa interesante. A la hora de calcular el tiempo que va a tener nuestro proyecto o en el que se va a desarrollar nuestro proyecto, es muy importante relacionar las tareas. ¿Cómo hacemos eso? Si damos doble clic y pulsamos en la pestaña Antecesores, podemos elegir las tareas que es necesario que finalicen antes de poder nosotros empezar con el montaje de la imagen, en este caso. Por ejemplo, en este caso el montaje de la imagen no puede iniciarse hasta que no tengamos la sincronización del sonido directo. De forma que cuando marcamos esa opción, automáticamente nos aparece una flecha que determina la relación entre estas dos actividades. Tiene, por tanto, que terminarse la sincronización del sonido directo para que pueda empezar el desarrollo del montaje de la imagen. De esta forma vamos añadiendo el resto de tareas, por ejemplo, edición de diálogos. Vamos a considerar para esta tarea 3 días de trabajo. Obviamente también esta tarea no puede iniciarse antes de que acabe la tarea anterior, en este caso montaje de la imagen. Vamos a crear la nueva tarea que hemos dicho al principio del vídeo, grabación de efectos Foley. Esto va a ser un poco diferente, ya que la grabación de efectos Foley no tiene por qué realizarse una vez que ha acabado alguna de estas tareas. Podemos hacerla en paralelo. De forma que si yo, por ejemplo, considero que la grabación de efectos de Foley voy a tardar 4 días en realizarla, no le coloco ningún tipo de antecesor y, por tanto, tengo cierta flexibilidad para
hacerla antes o después. Si yo, en vez de iniciarla el 8 de marzo, decido iniciarla el 9 de marzo, esto no compromete ni modifica la entrega final del proyecto, la realización final del proyecto. Esto va a tener incidencia en algo que vamos a ver a continuación. Seguimos con las tareas, ponemos mezcla, vamos a indicar 2 días de trabajo. Vamos a indicar que, claro, la mezcla obviamente tiene que estar hecha, se puede iniciar una vez que hemos acabado la edición de diálogos y cuando también tenemos hecha la grabación de Foley, si no, no podemos realizar la mezcla. Entonces lo indicamos aquí. De forma que, como veis, aquí tenemos cierto margen en la grabación de efectos Foley para poder realizar esta actividad. Y por último, el proceso de masterización, que se va a tener que hacer al final cuando acabe la tarea mezcla. Vamos a elegir que son 2 días de trabajo. Vamos a crear una última tarea, que no va a ser una tarea como tal, sino que va a ser un hito, un milestone. Lo vamos a llamar entrega final. Un hito es una actividad de duración 0. No es una actividad como tal, sino que es un plazo de entrega que debemos de cumplir para llegar a unos ciertos objetivos o incluso para recibir un pago o para entregar el material, como es en este caso. Vamos a indicar que el milestone va a ser el día 28 de marzo y para indicarlo como hito lo marcamos esta casilla. Vamos a ponerle otro color para que se resalte sobre el resto, un rojo fuerte. Bien. Una vez que hemos hecho este ejemplo y que hemos aprendido cómo trabajar de forma básica con las herramientas que nos ofrece Gantt Project, vamos a abrir un proyecto que tengo guardado con anterioridad. Lo tengo aquí, este proyecto no lo vamos a guardar. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos un diagrama de Gantt completo ante un supuesto proyecto de grabación de un cortometraje, diferenciando entre preproducción, producción y postproducción dentro de un equipo de sonido. Las actividades están más o menos detalladas, simplemente para que nos sirva a modo de ejemplo. Aspectos que conviene resaltar. Por ejemplo, podemos indicar el progreso en la consecución de las diferentes actividades. Si pulsamos doble clic, por ejemplo en Scout y de localizaciones, indicamos que llevamos un 50% de esa actividad realizada. Nos va a aparecer una fina línea negra donde nos irá indicando cuál es el grado de consecución de esa tarea. También otro aspecto que conviene resaltar es el concepto de ruta crítica. La ruta crítica dentro de la gestión de proyectos es la secuencia más larga de actividades que deben finalizarse a tiempo para completar todo el proyecto. Si en alguna de esas tareas nos retrasamos, eso comprometerá la entrega o la finalización del proyecto en este caso. Para mostrar la ruta crítica tenemos que pinchar aquí, mostrar la ruta crítica y nos resaltará las actividades que si por alguna circunstancia nos retrasamos en su entrega o las empezamos un poquito más tarde, por ejemplo si en la sincronización del sonido directo tardamos 4 días en lugar de 2, pues ya vemos que ya no cumplimos con este milestone, con este hito, sino que las actividades se nos van a trasladar al día 11 en este caso, en este ejemplo. Bien, otro aspecto que conviene resaltar, otra de las herramientas que podemos utilizar son los recursos. Los recursos son, podemos acceder a ellos en esta pestaña, son trabajadores, son nuestros recursos humanos que podemos de forma eficaz irlos dividiendo para la consecución de diferentes actividades. Por ejemplo, ya tengo varios creados, podemos crear alguno más con el botón derecho, nuevo recurso, ponemos un nombre. Podemos añadir información con respecto al teléfono, email, incluso la tarifa, el dinero que cobra, días libres. Podemos añadir muchísima más información, no vamos a entrar ahí. Lo que sí que conviene indicar es esto, cómo vamos a distribuirlos en las tareas. Por ejemplo, para la sincronización del sonido directo, voy a pulsar aquí. Podemos indicar como recursos que vamos a hacer que Jaime dedique un 50% de su tiempo a realizar esa actividad. Pero no me he dado cuenta que también está dedicado a la grabación de efectos de Foley. Si vamos a diagramas de recursos, ahí nos va a aparecer resaltado que Jaime está ahora mismo asignado a 2 actividades.
En proyectos, y nos lo va a resaltar en rojo, en proyectos donde hay muchísimo personal, muchísimos miembros en cada departamento, sí que conviene utilizar este tipo de herramientas para ver rápidamente si no estamos utilizando de forma eficaz o incluso si estamos sobreexplotando los recursos de los que disponemos. Y por último, si quisiéramos hacer una traslación de diagrama de Gantt a diagrama de PERT, podemos hacerlo de forma muy sencilla. En ver, diagrama de PERT, se nos abrirá una pestaña en la cual podemos ver el diagrama de PERT del proyecto que hemos realizado.